Hemos estado viendo el tema del monaquismo. Hemos visto la situación del monajos, del monje, y hemos visto también las energías divinas, cómo la gracia actúa, cómo Dios actúa en la vida de las personas. Y cómo las personas también pueden ir devolviendo de esa forma de fidelidad a Dios. Pero una de las cosas que vamos a intentar tocar ya hoy es cómo esa energía divina, esa fuerza, ese amor de Dios, ese evangelio, esa vida de Cristo que quedó hace ya 2000 años como un personaje histórico, sigue actuando. Y en la iglesia en particular sigue todavía llegando. Así que vamos a tocar muchos de estos temas tremendamente interesantes. Vamos a comenzar a ver un poco de otros temas que tienen que ver directa e indirectamente con la ortodoxia, porque esa fe ortodoxa, la fe recta, la fe que se mantiene en la tradición, que se mantiene en la genuinidad, en lo genuino, en lo verdadero, en lo auténtico, pretendemos que esa vivencia de Jesucristo siga en todas las cosas de la vida, absolutamente en todas. Por lo tanto, una de las cosas que es muy interesante en la misma historia es que los cristianos siempre vieron o encontraron que había un lugar en particular donde ellos querían volver a ver cómo fue la situación que vivió Jesús. Y evidentemente el primer lugar que todos conocemos es Tierra Santa. Se entiende por Tierra Santa el territorio que ocupó Palestina. Vamos a colocar aquí. Y podríamos decir igual el Estado de Israel. No vamos a entrar a la discusión de validez o no validez del Estado de Israel, si los judíos, eso es un lío político, pero los cristianos siempre hemos dicho claramente que este lugar, este pedazo de tierra, desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, es tierra santa, tierra sagrada, un lugar en donde Dios escogió para su pueblo, el pueblo que comenzó siendo el pueblo de Israel, y Jesucristo vendría a ese pueblo, pero evidentemente ese pueblo no lo recibió, como dice el relato del Evangelio según San Juan al inicio, sino que él quiso llevar esa palabra a todos los otros pueblos que quieran seguir su mandato, su evangelio, su buena noticia. En ese sentido, por lo tanto, hay muchos escritos, como hemos hablado, de que la iglesia se fundamenta en muchos escritos de personas muy valiosas, por ejemplo, de Melitón de Sardes y Orígenes, dos grandes escritores de los primeros siglos. Ya en el siglo segundo y en el siglo tercero hablaron de que muchos cristianos visitaron y peregrinaron desde muy lejos a Tierra Santa. Según la historia, sabemos que ya en el siglo IV, la ya anciana emperatriz Helena, vamos a colocar aquí Santa Helena, quien era la mamá de Constantino. Pero hay que entender de que porque era la mamá del emperador, no es que era de sangre noble. Ella era una mujer sencilla, muy humilde, que logró de alguna manera involucrarse con el padre del emperador Constantino, uno de los grandes generales romanos, y evidentemente pudo ser la madre después del emperador, sería emperador Constantino después de haber luchado para conseguir ese puesto. Pero ella, desde que era muy humilde y muy sencilla y muy pobre, fue cristiana, aunque en el imperio eran perseguidos, y ella evidentemente fue educando a su hijo Constantino para que poco a poco entienda él también un poco el cristianismo.
Eso llevaría a que Constantino, a poco de morir, antes de que muera, él se bautizó como cristiano también. Pero ella también tuvo una iniciativa maravillosa. Y es que según la historia, en el siglo IV, estamos hablando del año 350, 360, según la historia, ella fue y llegó a Tierra Santa, ya anciana, e inició excavaciones arqueológicas tanto dentro como fuera de la ciudad de Jerusalén. Y obviamente quedó muy complacida con los descubrimientos que de estas excavaciones resultaron. Ella encontró el lugar de la crucifixión y el lugar de la sepultura de Cristo, que fueron los más importantes. Entonces, todo esto que hablábamos en estos días pasados sobre las energías divinas, sobre cómo Dios actúa, ¿no? Se comienza a confirmar históricamente y arqueológicamente gracias a una mujer muy sencilla que terminó siendo la mamá del emperador Constantino. Ella, evidentemente, como toda mujer sabia e inteligente, logró conquistar a Constantino y Constantino organizó inmediatamente la construcción de iglesias conmemorativas en estos lugares. Un gran complejo que abarcaba la anástasis, el lugar de la resurrección, un área circular que rodeaba la propia tumba de Jesucristo, en otro lugar, pero cercano, en un pico rocoso, el Gólgota o lugar de la calavera. ¿Por qué se llamaba lugar de la calavera? Porque se creía antiguamente que en ese lugar estaban los restos de Adán, del primer hombre, y por eso se le llamaba Gólgota. No hay confirmación arqueológica ni científica del tema, pero era lo que creían los judíos. En ese pico rocoso se afirmaba que en ese lugar también se harían las crucifixiones y ahí fue donde murió nuestro Señor Jesucristo. Luego vamos a hablar y les voy a explicar un poquito sobre la implicación que tiene todo esto con directamente la vida monástica, la vida de los monjes, ¿no? Y por último, Constantino termina organizando una gran basílica, la cual se le llamará Santo Sepulcro. La gente en lenguaje vulgar le llama el Santo Sepulcro en lugar del sepulcro de Cristo. Los ortodoxos no le llamamos Santo Sepulcro, nosotros le llamamos la Anástasis, el lugar de la resurrección. Y evidentemente una de las cosas más importantes que la emperatriz Santa Elena consiguió fue encontrar la verdadera cruz de Cristo. Hay gente que repite esto como loros, porque la gente tiene habilidad para repetir, y dicen que habían tantos pedazos de la cruz de Cristo que si se reunieran todos los pedazos de la cruz de Cristo que dicen ser pedazos de la cruz de Cristo, formaran prácticamente un barco de tan... Esto es mentira. Esto es mentira y se lo digo porque evidentemente desde temprana edad siempre he sido un poco investigador y me precio o considero de haber visitado muchos países. Tengo a mi haber, creo que alrededor de 56 países en donde he buscado reliquias, historia, etcétera. Y verdaderamente yo les puedo decir de que sí hay pruebas de que muchos pedazos de lo que se llama lignum crucis, el pedazo de leño de la verdadera cruz, existen y que si se reunieran jamás llegarían a ser un barco, no, pero sí podrían ser verdaderamente una pieza de madera que probablemente sería la pieza en la que fue crucificado nuestro Señor. San Constantino y Santa Elena, los dos llegaron a ser santos. Hay personas que también dicen, ¿cómo? Pero si Constantino fue un sinvergüenza, no fue bueno, no. Señores, Constantino fue un hombre que se convirtió al final de su vida. Quizás no fue ejemplo en toda su vida, pero al final de sus días se arrepintió y pidió perdón a Dios. Y igual como sucede con el ejemplo que Jesús da de que a unos les llamó a temprana hora, a otros a mitad de la mañana, a otros en la tarde y a otros ya bien en la tarde y a todos les pagó con la misma moneda y el mismo precio,
Esperamos que todos nos convirtamos, aunque sea en el último momento, pero lo lógico no es justificarse ni quedar en el último momento. Pero Constantino fue uno de los hombres que dio su sí a Jesucristo probablemente bastante tarde. Sin embargo, hizo un gran bien y por esto la iglesia lo reconoce como un hombre santo. Cuando decimos santo, significa que por los bienes que hizo, consideramos que está en el reino de los cielos. La cueva en la que nació Jesús, que no necesariamente fue cueva en el sentido que nosotros entendemos por cueva ahora, sino que más bien podría ser una especie de casa construida para albergar a animales, ¿no? Fue también honrada por Constantino con otra basílica en la ciudad de Belén. Y hasta el día de hoy, las diferentes personas que pueden viajar en peregrinación a Tierra Santa, que yo lo recomiendo, ahora no podemos y no sabemos hasta cuándo, pero quien pueda y pueda tener los medios económicos para ir y conocer los sitios santos, vale la pena que lo haga. Evidentemente, como yo siempre recomiendo, no ir en peregrinación con grupos que van a enseñar cosas que no son la verdad. A esto me refiero a que hay a veces algunas peregrinaciones organizadas por los protestantes y los protestantes, por ejemplo, no aceptan el lugar de la muerte y resurrección del Señor, sino que dicen que fue en otro lugar porque apareció un arqueólogo de inicios del siglo pasado, esto lo podemos tratar en otro momento, y efectivamente encontró una tumba muy parecida, con una piedra que rueda redonda, es decir, muy parecido a lo que en general vemos en las películas, etcétera. Y la gente se lo cree que es porque evidentemente llega ahí y todavía encuentra una piedra y tal. Entonces dicen, esto tiene que ser, pero históricamente no lo es. El sitio, incluso el año pasado, se hizo una comisión de investigación sobre la tumba de nuestro Señor Jesucristo, se abrió la tumba con permiso de los patriarcados y de las diferentes iglesias, cooperó las diferentes iglesias para que se hagan las investigaciones y se definió que el lugar de la tumba la cual está un túmulo, una pequeña capilla, y sobre esa capilla la gran basílica de la Anástasis en Jerusalén, es el sitio original, comprobado por documentación, por sitio, etc. Muchos escritos de esos peregrinos que visitaron Tierra Santa en el siglo IV o posteriormente. Por ejemplo, hay un dato del año 333 de un peregrino anónimo que fue desde el oeste de Francia, probablemente desde cerca de Burdeos, y viajó hasta Palestina. Él describió todo lo que vio. Y con el paso de los siglos se pudo ir encontrando que ese relato, que hablaba de 21 lugares asociados al Nuevo Testamento y 32 recuerdos de la historia bíblica cristiana, precristiana, todo fue comprobándose. Lo mismo hay el caso de una mujer consagrada, una monja de los primeros siglos, de Galicia, llamada Egeria, española, que probablemente viajó alrededor del año 381 o 384. Ella describe con gran detalle toda su peregrinación a través de Palestina, de Jerusalén e incluso el desierto de Sinaí. Y ella describe todos esos lugares como igual las celebraciones litúrgicas que ya existieron. Pueden ustedes buscar también en el internet, encuentran ese libro en PDF, ¿no? Que se llama El viaje de Egeria, ¿no? O la peregrinación de Egeria. Es muy interesante, muy interesante. Por lo tanto, a mí me gusta mucho que la gente tenga verdaderamente conocimiento, cuanto más con documentos sobre la realidad de las partes históricas. Es muy interesante saber y comprender que muchas de las cosas históricas, verdaderamente reales, que existen en la iglesia, ¿no? Todavía se pueden confirmar gracias a los documentos de los primeros siglos y ni se diga
al trabajo que hacen los arqueólogos hoy por hoy y que son trabajos científicos. Igual, todos estos lugares, y aquí voy a colocar la palabra lugares santos. Siempre los cristianos han considerado que es bueno para el alma, para la inteligencia, para la vida, ir a los lugares santos. ¿Por qué? Porque en esos lugares santos está no solamente la historia, sino que hay una vivencia cristiana. Y eso el cristianismo tiene una riqueza maravillosa y ni se diga después la vivencia en diferentes monasterios, sitios santos o santuarios o lugares donde Dios se ha manifestado y ha obrado y obra milagros. Sitios donde ha surgido una fuente de agua milagrosa de la cual se dice que han tomado y se han curado. Todas estas cosas extraordinarias existen, hay lugares y hasta el día de hoy Dios sigue obrando, sigue obrando. De la misma manera, esas energías divinas, esa fuerza de Dios, ese actuar de Dios, sigue actuando el día de hoy, evidentemente, de forma principal y maravillosamente en los santos sacramentos, en la Eucaristía, por ejemplo, el comulgar, el confesarse, confesarse primero, comulgar después, evidentemente, a través del santo bautismo, las personas que se casan, casarse por la iglesia. Hay muchas personas que dicen, ay, Vladica, le quiero. Uy, es que qué no hiciera yo le bajara la luna, el sol, las estrellas. Es la persona más maravillosa. Pero eso no es suficiente para mantener un matrimonio. Cuando pasan los años, tristemente, todo va cambiando y como yo digo, viene la caída de la Gran Babilonia, ¿no? Algo en son de broma, digo, es decir, ya no son igual de guapos, ni son igual de fornidos, o de elegantes, o de inteligentes, o la gente también ya se cansa de su compañero o compañera de camino. Y para eso se necesita otra fuerza, y esa fuerza viene de Dios. Jesús en esto dejó muy claro en el Evangelio el tema de las bodas de Caná, donde fue su madre, la Santísima Virgen María, que lo llevó y le dijo, oye, ya no tienen vino. Es decir, las fiestas eran fiestas de 3 días, ¿no? Y de pronto se les acabó el vino, no habían calculado seguramente los invitados, ¿no? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a él? Todos conocen esta historia. Le dicen a la Madre de Dios, mujer, ¿y a ti y a mí qué? No lo dice con desprecio, no lo dice con grosería, pero lo dice con cierta lógica. Nos han invitado, nosotros no somos los dueños de esta fiesta. ¿Por qué vamos a estar interviniendo? Pero la mamita, como todas las mamitas, conocen a su hijo y sabían, y dice que la mamá fue enseguida donde los servidores, los siervos, a los empleados, a los meseros, y les dijo, preparen las tinas, llénenlas de agua. Ella fue a meterse allá en la cocina, típico de las señoras. Fue a meterse para allá, prepararon todo. ¿Y qué hizo Jesús? Hizo una oración y después dice, llamaron al maestresala, es decir, el wedding, ¿cómo es que le llaman esto? El organizador de matrimonios, de bodas, ¿no? El wedding planner. ¿Y qué es lo que dice? Que llegó, probó el vino y fue donde el dueño de la fiesta, el esposo seguramente, dice, oiga, normalmente siempre se da el mal vino al final, pero ustedes han guardado el buen vino para el final, este vino está extraordinario. Y claro, todos se quedaron calladitos porque sabían muy bien que no tenían. Este acto que Jesús, que fue el primer milagro que Jesús hizo, no fue un milagro planificado. Fue un milagro que sucede fruto de que la Madre de Dios, la siempre Virgen María, interviene. E interviene ¿para qué? Para que no se les entristezca el matrimonio, es decir, una cosa que no tendría mayor trascendencia. Pero Jesús lo utiliza y la iglesia lo utiliza como un símbolo de que el matrimonio no es fácil,
y que conforme van pasando los años, todo se vuelve difícil y que hay un vino nuevo, una nueva, un rejuvenecimiento, un volver a vivir, si es que se tiene a Dios. Y en esto, una de las cosas que debemos comprender maravillosamente es que la iglesia no solamente está para dar bendiciones, para dar consejos, para celebrar la misita, para esto, no está solo para eso, está para hacer un acompañamiento enriquecedor y renovador de la vida de las personas. A eso le llamamos energía divina, a eso le llamamos haris, le llamamos gracia. Es el actuar de la iglesia constante en la vida de las personas. Y por lo tanto es fundamental que entendamos también que ese trabajo que hicieron los monjes, que yo vengo hablando 3 días ya sobre el tema del monaquismo, termina realizándose también en la vivencia de lugares santos y también en la vida de las personas. Una cosa que, por ejemplo, no debemos olvidarnos es que verdaderamente hombres y mujeres se entregaron y entregaron su vida radicalmente por Jesucristo. A ellos les llamamos los mártires. Todos los 3 primeros siglos del cristianismo está lleno de historias extraordinarias, verdaderas, no historias de leyenda y parece, dicen que fue, no. Hay santos maravillosos que dieron su vida y que entregaron su vida por Jesucristo. Pero cuando ellos murieron, los primeros cristianos cuidaron de esos cuerpos, así sea que hayan sido despedazados, quemados, disgregados, lo que fuera, porque fueron muertes horribles. Sin embargo, los cristianos dijeron, este fue como otro Cristo, se hizo como otro Cristo, alter Christus, ipse Christus, dice en latín, significa otro Cristo, el mismo Cristo, no eran Jesús, eso está claro, pero entregaron su vida. Fue gente que moría perseguida por los paganos y que daban su mayor ejemplo de sacrificio cristiano, siguiendo el modelo de nuestro propio Salvador Jesucristo. Inspirados por la fe de los mártires que esperaban el paraíso y la otra vida, los cristianos desde los primeros siglos seguían pidiendo en nombre de ellos al reino de los cielos. Por ejemplo, había muerto Santa Anastasia, que le llaman la santa que cuidaba con medicinas. Dice que ella se dio cuenta que a muchos de los enfermos les daban, a muchos de los presos cristianos les daban veneno. Y por lo tanto ella lo que hacía era visitarles y les daban ciertas pócimas o conjuntos de hierbas, etcétera, para curarles un poco de los dolores que tenían fruto de estar envenenados o de la comida o de lo que vivían en las cárceles, ¿no? Por eso se le llama la farmacolotría, la mujer que sabía utilizar unos fármacos para aplicar en la curación. Se llama Anastasia la que aplicaba estas medicinas. Y ella también fue martirizada, ¿no? Y así muchísimos. O sea, podríamos pasarnos aquí días de días hablando solamente de los hombres y mujeres que siguieron el ejemplo de Cristo, hicieron el bien. A todos ellos se les llama los mártires. La palabra mártires, como ya lo expliqué, viene del griego martiría, que significa testimonio, los que dieron testimonio. Y evidentemente queda claro, y quedó claro desde el inicio del cristianismo, que sus restos físicos, sus cuerpos, se les atribuían gracias e intervenciones de Dios extraordinarias. Es decir, no era ir y enterrarles. Y aquí está, oh, sí, nos acordamos que murió Anastasia. No, iban, oraban, le pedían por las intercesiones de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, porque el único que salva es Jesucristo. Ayúdanos, Anastasia. Interven delante de Dios. Esto es algo que
En el caso de los protestantes no aceptan y los protestantes en general dicen, no, 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 ¿cómo vamos a recurrir a otro hombre igual? No, es que no estamos recurriendo a otro hombre o a otra mujer. Estamos recurriendo a los méritos que, por ejemplo, de seguir a Cristo, ellos llegaron a sufrir. Por lo tanto, estamos pidiendo a la acción de Dios en esas personas, no a esas personas. Ellas no tienen poder por sí mismos, pero sí los méritos que ellos hicieron. Yo, por ejemplo, he oído muchas veces en los protestantes y he leído de un gran misionero en el África llamado el doctor Schweitzer. Y el doctor Schweitzer hasta el día de hoy se llenan la boca muchos protestantes de cómo él fue a evangelizar el África. Y a nadie se le quita en la cabeza de que fue un hombre ejemplar. Exactamente igual nosotros tenemos a los santos, personas ejemplares por las cuales, en razón de que ellas hicieron ese esfuerzo, ese sacrificio, Dios mira y actúa. Muchos cristianos, por lo tanto, desde la primera hora, desde el inicio del cristianismo, recorrían largas distancias para venerar las tumbas de los mártires y buscar la curación u otros milagros en esos lugares. Vamos a las preguntas. Víctor Manuel Benz dice, ¿existen en Jerusalén las sinagogas en donde se reunían los primeros cristianos, judíos, primeros discípulos? Sí, todavía existen lugares y particularmente, mi querido Víctor Manuel, es muy hermoso. Yo tuve la experiencia y he tenido la gracia de ir 3 veces a Tierra Santa, pero en uno de esos viajes fue una experiencia para mí muy personalmente muy hermosa el ir a Cafarnaúm. En Cafarnaúm se conserva todavía las columnas y las paredes, el techo no, pero las columnas y las paredes de la sinagoga en donde Jesús también fue y predicó. Y de ahí fue que él salió y quisieron despeñarlo y matarlo, porque él dijo, hoy se ha cumplido aquí esta profecía. Por lo tanto, habían todavía lugares donde se reunían los judíos y que ahí se comenzaron a reunir también cristianos. Sí, señor, todavía existen. Hay que entender que fueron perseguidos los cristianos de la primera hora, fueron sacados de las sinagogas y tuvieron que huir y estar también en las casas. Por eso las domus ecclesiae, las casas iglesia, fueron lo primero que utilizaron los cristianos ya oficialmente y graciosamente, por ejemplo, en la ciudad de Roma, la gran basílica de San Juan de Letrán, ¿no? Que es la catedral de la ciudad de Roma oficial, no es el Vaticano es un lugar, un santuario del lugar del martirio donde estuvo un circo romano, donde fue matado cabeza abajo San Pedro. No, es un santuario aparte, por eso se llama, es una basílica, no es la catedral de Roma. La catedral de Roma es San Juan de Letrán. Y San Juan de Letrán era una casa patricia, es decir, una casa noble de los nobles de la ciudad de Roma, que se volvieron cristianos y que donaron esa casa y esos terrenos con los jardines y con todo, y después se construyó la gran catedral que hoy en día existe. Por lo tanto, es muy interesante el paso, efectivamente, de sinagoga, que era un lugar de adiestramiento en la palabra de Dios, en la Torá, y que el paso que se da a lo que sería la Domus Ecclesiae o los templos cristianos propiamente. Espero haberte respondido, Víctor Manuel. Flavio Alexander dice, ¿qué significa los símbolos o letras en griego que se encuentran en la Cruz Roja del mundo? A eso vamos, vamos despacito. Saludos, Iván, también y a tu esposa Dina, que Cristo ha resucitado. Los protestantes, dice Miguel Ángel Benítez, no aceptan la intercesión de los santos. Entonces, ¿por qué le piden a su pastor que ore por ellos si es solo un simple hombre? Es muy buena tu exposición en ese sentido. Pero, es decir, vuelvo a repetir, para poder entender el protestantismo, uno de los errores que tienen muchas personas es no conocer
cómo se dio históricamente. Yo soy siempre de la idea, por favor, tenemos que leer, tenemos que estudiar un poco más de historia. La historia es base para comprender muchas situaciones y no historia manipulada, no historia adaptada, sino buscar verdaderamente la verdadera historia, porque hay muchas leyendas, historias que se dicen por ahí, pero una cosa es la historia verdadera. Y lo primero que hay que entender es que Martín Lutero, que había sido monje agustino originalmente, católico romano, que hay que entender que incluso él entró para ser monje porque se asustó un día que iba a caballo cuando era laico y cayó unos rayos, boom, boom, y casi le caen. Y él, del susto, dicen que pidió a Santa Bárbara, que es una santa de los primeros siglos, muy querida también por la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Santa Bárbara bendita, que no me caigan los rayos, ¿no? Es una devoción, podremos explicar otro día por qué Santa Bárbara tenía que ver con los rayos, ¿no? Y si es que me salvas, me hago cura. Y hizo una promesa. Habrá sido tan grave lo que estaba pasando que eso fue lo que él prometió. Y efectivamente después de eso se metió, pero un poco forzado, no es que tenía verdaderamente vocación. Sin embargo, Martín Lutero fue un hombre que en su inicio evidentemente era muy inteligente y tremendamente capaz. Lastimosamente, él comenzó a comparar y justamente comenzó a estudiar la iglesia ortodoxa. En ese entonces él llamaba la iglesia griega, ¿no? Y fruto de ir estudiando, fue dándose cuenta que era necesario entender más la palabra de Dios y que lo primero que había que hacer es que había que traducirla al lenguaje común para él, el alemán de ese entonces. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también Martín Lutero fue perseguido y fue perseguido de tal manera que él fue diciendo cosas fuertes, como muchos tenemos que decir sobre las situaciones que pasan en la iglesia, y evidentemente le hicieron la vida de cuadritos. Y tan de cuadritos que le amenazaron de muerte, no una vez, muchas veces, e intentaron matarlo, ¿no? Sin embargo, Martín Lutero, hay que reconocer, cuando llegó su punto máximo, es decir, los príncipes alemanes de esa Westfalia que se llama, y que llegaron a lo que se llama la dieta de Worms, cuando llegaron a este punto de firmar un acuerdo y de decir, bueno, señor, usted, eso no es hereje, etcétera, quedaron tan convencidos que terminaron apoyándole. Pero al apoyarle, se volvieron enemigos de Roma, porque Roma también en ese entonces, los papas eran papas que gobernaban con caballos y con ejércitos. Es decir, son épocas de la historia que hay que entenderlas para poder comprender por qué también esto. Y efectivamente llegó al punto en que Martín Lutero crea toda esa reforma protestante, pero fundamentado en esa experiencia negativa que él tuvo de algunos clérigos y de algunas cosas que ya sobrepasaban el límite de lo normal y de la inmoralidad y de todo. Eso es verdad. Pero el problema es que cuando quiere crear o instituir la iglesia reformada, tiene dos opciones: o basarse en las cosas que todavía quedan de la tradición, o hacer algo que se llama tabula rasa. Recuerden que en esa misma época habían grandes pensadores que tuvieron también que ver incluso en el descubrimiento de América, 1492. Había un pensador español, don Francisco de Vitoria, que hablaba de esta teoría, tabula rasa. ¿Qué significa tabula rasa? Que cuando se quiere comenzar algo, hay que limpiarla, pero como una tabla lisita. Entonces, vamos a votar todo. Votamos las reliquias, votamos los santos, votamos las energías de Dios, el monaquismo. ¿Para qué monjes? ¿Para qué monjas? Vamos a que... Entonces, Martín Lutero y el protestantismo, el original protestantismo, porque también hay que ver que el protestantismo llegó a América Latina, que hoy en día hay protestantismo que es más sectario que las peores sectas. Así que hay de todo. Hay luteranos, originales, tradicionales, tal, y también hay locos como las iglesias que ya son sectas, como el Pare de Sufrir, etc. Pero el protestantismo en general partió de la idea
de que vamos a limpiar todo. Entonces, todas estas cosas que fueron riquezas de la espiritualidad cristiana fueron eliminadas, pero eliminadas de un solo tajo, o sea, sin posibilidad ni a diálogo ni a nada. Por lo tanto, cuando nosotros queremos hoy que los protestantes entiendan la intercesión de los santos, ellos no lo ven, o muchos de ellos, perdón, vuelvo a repetir, tengo amigos pastores y tengo gente protestante que incluso yo sé que ven esta transmisión, me han llamado y han hablado conmigo. Una de las cosas que también hay que entender es que no todos piensan igual, pero la gran mayoría, evidentemente, ¿qué es lo que dicen? No, la solución es borramos todo y nos quedamos con ¿qué? La palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Matamos a toda tradición, a toda experiencia y nos quedamos solo con la palabra de Dios. Eso es igual como si yo dijera, después de una crisis como el coronavirus y que hemos pasado tan terrible todo, esto del coronavirus nos vino por demasiada ciencia. Así que vamos a cerrar todo lo que sea ciencia, vamos a apagar la luz y vamos a volver a vivir como los primeros hombres, incluso sin luz eléctrica, sin lavadora, sin refrigeradora. Vamos, de ahí vienen los Amish. Los Amish son los cuáqueros son una línea del protestantismo que fue radical, que viene del calvinismo. Justamente el famoso Calvino, Juan Calvino, tenía una serie de ideas que, por ejemplo, era prohibido comer más de cierto número de caramelos, o era prohibido bañarse más de ciertas cantidades de veces, o era prohibido reunirse más de 25 personas. Entonces, hay cosas que también hay que entender que en esa radicalidad terminan matando el desarrollo que otros lograron a través de la santa tradición de la iglesia. Entonces, no me voy a enredar más ahí, pero respondiéndote, Miguel Ángel, en este sentido, para entender el protestantismo también hay que entenderlo bastante a fondo, hay que leerlo, hay que comprender el porqué y también comprender hasta dónde podemos lograr que el protestantismo vuelva a las bases originales fundamentales que no hieren ni hacen daño a la palabra de Dios original. Bien, voy a continuar con esto nada más explicando la veneración de las reliquias, incluso en templos e iglesias que fueron erigidos desde los primeros siglos en honor de los primeros mártires cristianos. Ninguna ciudad del mundo cristiano, óiganme bien, carecía de estas preciosas reliquias de los huesos, del cuerpo, de la cabeza de algún mártir cristiano. ¿Por qué? Porque consideraban los cristianos que también esto protegía a los ciudadanos de los ataques externos y que también ofrecían o daban o aportaban una ayuda milagrosa de parte de Cristo a esa ciudad. Es decir, si yo tengo en mi ciudad los huesos de San Inocencio Mártir, estoy inventándome, ¿no? Y murió por amor a Jesucristo, etcétera. Jesucristo también mirará con amor el esfuerzo que hizo esa persona y que están ahí esos restos que no son tampoco basura, que no son cualquier cosa y que se conservan. Hay que decir también que muchas reliquias tuvieron y tienen propiedades sobrenaturales. Por ejemplo, una cosa que yo tengo que decirles, en el Monte Athos, en este sitio donde viven 10,000 monjes, etcétera, en uno de los monasterios se conserva justamente la mano de quién? De Santa María Magdalena. Ay, no me venga con esos cuentos. Sí, señores, se conserva. ¿Y saben qué es lo extraordinario? Que todo el año la mano se mantiene en 37 y 38 grados de temperatura, como si estuviera viva. Esto han ido los investigadores, les han permitido los monjes, muchos, en algunos casos han permitido, en otros no han permitido, pero han permitido hacer pruebas y han confirmado. Yo les mandé hace poco incluso la historia de dos santos
que sus reliquias están en Italia y que siempre creyeron, será que mártires de los primeros siglos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Que fueron, investigaron y dejaron los obispos de la Iglesia Católica, aunque las reliquias originalmente eran ortodoxas, y los ortodoxos también van siempre a venerar estas santas reliquias. ¿Y qué es lo que comprobaron? Que efectivamente eran las reliquias tal cual como se había descrito, 1700 años después. Entonces hay pruebas hoy en día arqueológicas, científicas, que la gente no habla o la gente no dice o que no se hace tanta publicidad porque no les interesa hoy por hoy. Asimismo, debemos decir, y con esto termino esta primera parte, ¿no? En Constantinopla también fueron robadas a raíz de las famosas cruzadas, cuando entran a la ciudad de Constantinopla los soldados de la Cuarta Cruzada y que queman la ciudad y destruyen la ciudad de Constantinopla, haciendo y matando incluso a los ortodoxos. Se sabe muy bien que llegaron a matar alrededor de 300,000 personas en un día, una cosa monstruosa. No. Sin embargo, lo peor de este crimen fue que se llevaron los cuerpos de los apóstoles que estaban en Constantinopla, y hoy en día tú te preguntas y dices, ¿dónde estará la cabeza de San Juan? Está ahí en San Juan de Letrán, por eso se llama San Juan de Letrán, ¿no? ¿Y dónde estará el cuerpo de San Lucas? Está en Padua. ¿Y dónde está la cabeza o dónde estaba la cabeza de San Andrés? La tenía el Papa. Fue Juan Pablo II que decidió devolver la cabeza de San Andrés, que pertenecía a la Iglesia Ortodoxa griega, y la entregó. Y así muchos papas, el mismo Papa Juan Pablo II devolvió los restos de San Juan Crisóstomo, etcétera. Y todo esto hay pruebas fehacientes, reales, de esta maravilla que es la acción de Dios a través de las reliquias de los santos. ¿Sí? Vamos a ver. Ok, gracias, Víctor Manuel. Bien, vamos a ir a lo que nos estaban preguntando justamente. ¿Qué es esto que está aquí? Los monjes, que hemos y venimos hablando desde hace rato sobre los monjes, estos monajos, no es que aparecen y se hacen monjes de un día al otro, pues, sino que lo primero es que nace en el corazón una llamada de uno decir, yo quisiera también ser así, a mí me gustaría orar a Dios, servirle a Dios, dedicarme a servir a Dios. A eso se llama vocación, viene del latín vocare, que es sentir un llamado. A veces ese llamado dura por años, a veces es breve o es un poquito, no es que sea muy fuerte, ¿no? Porque a veces la persona no conoce, no entiende. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer la persona es buscar a alguien que le guíe. Y por lo tanto, lo primero que hace una persona que verdaderamente quiere caminar en la vida monástica es escoger una guía espiritual y optar por un monasterio. Volvemos a la palabra monasterio. Entonces, cabe explicar para los que están conociendo la Iglesia Ortodoxa, no existe en la Iglesia Ortodoxa ni franciscanos, ni dominicos, ni agustinos, ni jesuitas, ni opus dei, ni redentoristas, ni salesianos. No existe. ¿Por qué no existe? Porque en la Iglesia Ortodoxa el centro de la llamada es Jesucristo, no es un fundador. Han habido fundadores, San Basilio, San Pacomio, podrían llamarse monjes pacomitas o monjes basilianos, podrían llamarse, pero no existe así. ¿Por qué? Porque no queremos en la Iglesia Ortodoxa que se ocupe un lugar que le corresponde solo a Cristo. Los fundadores, llamémoslo así, los que interpretaron una norma o una regla, desaparecen en la Iglesia Ortodoxa y por lo tanto el monasterio no importa de qué línea sea, porque en todo monasterio tú vas a encontrar todas las opciones de vida.
Y lo primero que tú haces es pedir, quiero ingresar. Y por lo tanto pasas a ser novicio. ¿Qué es novicio? Alguien que comienza por primera vez a vivir esa vida monástica de soledad con la guía de un padre espiritual y siguiendo una normativa. Eso es novicio. Generalmente al novicio se le puede dar ropa que generalmente es blanca con negro. ¿Por qué? Porque el negro, y esto es muy interesante, hay mucha gente que dice, ay, es que el negro es renuncia al mundo, ay, es que el negro es lindo, ay, es que el negro es elegante. No es esa la razón. La razón es que cuando los cristianos fueron perseguidos, ya no por el Imperio Romano, sino por los musulmanes, después incluso de la caída de Constantinopla, lo primero que hicieron los musulmanes fue quitarles las ropas de color a todo mundo. Y lo primero que les obligaron a los cristianos consagrados, a los monjes, es a vestir de negro. Esta es una costumbre musulmana. Es decir, los musulmanes impusieron eso. Y los señores musulmanes sí usaban de otros colores. No usaban negro. No usaban negro. Ahora los musulmanes radicales, ¿no? En algunos países como Irak, etcétera, efectivamente usan el negro, pero originalmente era como de castigo y era para poderlos identificar justamente a los cristianos. Así que es un color que originalmente se difundió. ¿Por qué? Porque eran perseguidos los cristianos por el Islam. Y después el cristianismo dijo, perfecto, vamos a utilizar el color negro, ya no es ningún problema. Pero no es algo que es exclusivo. Hace unos días, graciosamente, el archidiácono Joanes me comentaba que fue a un supermercado y en ese supermercado se le acercó una persona y le dijo, ¿qué es usted? Le dijo, bueno, yo soy ortodoxo, etcétera. Le dijo, pero es que ustedes no pueden usar eso es solamente católico romano. ¿Sabe? ¿Dónde está el documento que dice que es católico romano? ¿No? La sotana, la vestimenta es una vestimenta oriental, ni siquiera es occidental, ¿no? Y evidentemente en Occidente han tomado hábitos de otros colores, ¿no? Y hay cafés, y hay azul, y hay morados. Hay unas monjitas que yo conocí africanas que el velo era morado, la camiseta era amarilla, la camisa amarilla y la falda era verde. Lorito. No, pues es la devoción de ellas y consideran que eso es lo suyo, perfecto. En la fe oriental se utiliza siempre el color negro. Por lo tanto, lo primero es que el novicio recibe una ropa así e inmediatamente, cuando ya ha pasado las primeras pruebas, que puede tomarle quizás unos 3 a 6 meses, depende de eso, recibe por primera vez el raso forado. Rasóforo significa foros, es llevar raso, la vestimenta, es decir, puede llevar por primera vez una vestimenta negra. Eso es rasoforado. Pero todavía no ha emitido votos, todavía no. Sin embargo, ya está en el camino de servicio a Dios, hasta que emite los primeros votos. Y en los primeros votos recibe algo que se llama el microsquema. Micro esquema o esquema. Voy a ponerlo así, esquema para que se entienda. ¿Qué es el esquema? Todos sabemos muy bien cuando nos van a hacer un esquema, es decir, es una imagen que resume algo que debemos hacer. Eso es un esquema, es algo que debemos seguir. Esto que está aquí es un esquema. Pero la diferencia es que este es un megaloesquema, que es el siguiente grado. Megalo esquema. ¿Qué significa? Que este esquema es el esquema más grande. ¿Y qué es este esquema? ¿Qué es lo que dice? Muy bien, cada letra, cada símbolo tiene todo un mensaje hermosísimo, bellísimo, pero ese mensaje se lo colocan los monjes, ¿no? Como una consagración, porque lo rojo significa la sangre de Cristo,
que la persona recibe para ser bañado. Mucha gente dice, aleluya, hermano, me he bañado en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo me protege. Yo cada que voy a la Santa Misa, la sangre de Cristo. Eso está muy bien. Y es la verdad. Un cristiano que verdaderamente quiera seguir a Cristo debe bañarse en la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es aquella que a uno le consagra. ¿Qué idioma emplean para la formación de los futuros monjes? El español. Estamos en Ecuador, hablamos en español. Si está en Grecia, griego. Si está en Rusia, eslavo. Ahora, estos símbolos que están aquí están en griego, es verdad. ¿Por qué? Porque es la tradición de los siglos desde atrás que mantenemos. ¿Qué es lo que dice? IC, Jesús. XC, Cristo. Nika Anatos, vencedor de la muerte. Fos Cristo, Fos, que es la luz de Cristo, ilumina a todos. Y luego, todo lo que continúa en la explicación simbólica es que triunfo, trofeo de honor, temor de los demonios, trofeo de honor, temor de los demonios. XXXX significa Christos Cristianos, Cristo confiere, Haris, Harim, concede la gracia a los cristianos. Cristo confiere la gracia a los cristianos. Luego, estas tres es, ¿no? Déjenme que acomodo aquí. Estas tres de aquí, Theo, Thea, Theion, Zauma, la visión de Dios de una divina maravilla. Aquí abajo dice las letras Adam, que significa el lugar donde fue crucificado, que es el Gólgota. Y luego tenemos TK y luego Paradisus Gegon, que es Topos Cráneo, el lugar del cráneo, de la calavera, se ha vuelto para nosotros paraíso. Cada una de estas cosas, de estas letras, significa un camino que hemos escogido. Hemos escogido servir al Señor y me había saltado estas tres es, ¿no? Que están aquí, ¿no? Significa el lugar que Elena descubrió, nos revela el Edén, el lugar del paraíso. Todas estas letras es un resumen del camino que hemos escogido. Es como la promesa de nuestros votos firmada. Y eso los monjes nos colocamos encima y evidentemente hay otros símbolos. Quiero acercarlo a la cámara para que lo puedan ver. Vamos a ver si logro. Ok. Y entonces tenemos aquí la corona de espinas, el letrero que en español decimos INRI, en griego es INVI, porque rey es Basileos, es Jesús Nazarenus, Rex Judiorum, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Tenemos de este lado con lo cual se le dio el vinagre, es el hisopo, y acá tenemos la lanza con la cual se le atravesó un costado. E igualmente tenemos aquí una escalera que significa el clímax, el ascender para bajar el cuerpo, pero que es ascender a la vida espiritual. Los clavos, la pinza con la que se sacaron los clavos acá también, el martillo con el que se colocaron los clavos y el gallo. ¿Qué significa el gallo? Todos sabemos muy bien, el gallo de la traición, el que cantó 3 veces, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos esto? Tanto por delante como por detrás, el mismo símbolo. Los monjes nos lo colocamos sobre, ¿verdad? Y sobre esto va pues una faja y sobre esto va además el poliestabros, que es
lleno de cruces, otra protección. ¿Esto a qué le recuerda a la mayoría de católicos romanos? Verán que hay una cosa que cubre por delante y por detrás, al escapulario. El escapulario que utilizan las carmelitas, que utilizan muchas órdenes religiosas, porque viene de la misma raíz. La diferencia es que en el escapulario de Occidente ya no se llevan estos símbolos porque se perdieron a lo largo de los siglos, igual como pasa con muchas cosas de la tradición occidental, se fueron perdiendo y quedó solamente la vestimenta. Oiga, Vladica, pero yo en cambio tengo este escapularito y me sacan una medallita. Sí, el Papa Pío XII permitió que el escapulario, que originalmente era un pedazo de tela que se llevaba por delante y por detrás de la Virgen del Carmen, ¿no? Pueda ser sustituido por una medalla que tenga la Virgen del Carmen de un lado y del otro lado al Sagrado Corazón de Jesús. Pero eso es ya modernizar, es cada vez ir a lo más sencillo, a lo más fácil, como todo, que ya sabemos, cada vez lo más chico, lo más fácil, lo que menos ocupe. No, el agua bendita ya ni siquiera se la ponen en las iglesias. Estamos perdiendo el origen y la base del cristianismo. Entonces, los monjes ortodoxos seguimos manteniendo esas antiguas tradiciones, ¿no? Que es el uso del esquema monástico. Ahora, en cualquiera de estos cuatro, llamémoslo así, grados, sea novicio, sea rasóforo, sea microesquema, sea megalosquema, es servir a Dios. Es servir a Dios y es abandonar el mundo y dejar de lado las cosas del mundo para optar por Dios. Por lo tanto, no es más un monje que sea consagrado que uno menor, no. Todos están sirviendo a Dios, no es más, no es menos. Y por eso pueden haber monjes de microesquema que resulta ser de que puedan llegar a cargos importantísimos y otro megalosquema que viva en silencio, pese a que sea un hombre capaz, etcétera, con muchas cosas, pues en silencio en su casita o en su monasterio. Todo esto es importante comprender porque en cambio existen varias vocaciones, es decir, maneras de servir. Me preguntaba Nectarios ayer o anteayer el tema de los carismas en la iglesia. Claro, yo puedo tener el deseo de servir a pobres que se acerquen al monasterio. Entonces yo hablo con mi padre espiritual, explico que yo tengo esa vocación, mi padre espiritual también dice, bueno, no es orgullo de esta persona, se ve que sirve para eso, tal. Entonces no le podemos dar megalosquema, porque no puede vivir pues en vida de oración y en clausura la mayoría del tiempo y de sacrificio, no. Entonces vamos a dejarlo de rasófono para que pueda salir, actuar, estar con las personas, ayudarles, porque tiene esa capacidad. Yo, por ejemplo, con la boca que tengo y el hablar y todo lo demás, yo debería ser rasóforo el resto de mi vida. Sin embargo, la iglesia quiso que yo pase estos pasos y yo recibí el megalosquema para entonces servir como obispo. Y como obispo y como padre espiritual y guía espiritual. Pero mi vida es muy activa. Yo en realidad debería ser más de clausura y más quieto. Pero Dios me ha dado esta gracia de poder ayudar y utilizar incluso los medios de comunicación, entonces tengo que hacer. Así que con eso espero haber un poquito avanzado en este conocimiento. Obviamente todas estas enseñanzas son súper rápidas. Piensen que estamos pasando, pero a 120 kilómetros por hora alrededor de la ortodoxia. O sea, no estamos yendo despacio, estamos solamente enseñando para que la gente tenga una idea. Por eso se llama ortodoxia para principiantes, para que tengan una base. Así que vamos a lo que me preguntan aquí. Luego dice Nectarios, Vladica, se dice que el santo sudario era reliquia de la iglesia ortodoxa. Sí, no era. Verdaderamente era una reliquia de la iglesia ortodoxa. No desapareció, no señor. Se la robaron. Hay pruebas, hay documentos, hay todo de cómo entraron. Miau, guaj. Después apareció en Italia, en Turín, efectivamente, porque fueron los monarcas de la casa, ya me voy a acordar la casa nobiliaria que recibió como esta reliquia,
Pero efectivamente era, y hay pruebas 100% comprobables de que la Santa Síndone o la Sábana Santa fue 100% ortodoxa. Se podría afirmar entonces que esos saqueos que ocurrieron en Santa Sofía, Turquía, fueron los musulmanes. A ver, volvamos a la historia, mi querido Nectarios. Una cosa fue la invasión de la Cuarta Cruzada en el año 1251. Y otra posterior es la que en el año 1400 el jefe musulmán Mehmed segundo o tercero, no recuerdo, entra a destruir Constantinopla. Ahí ya fue el acabose completo. Entonces, separemos las dos cosas. El primer ataque que hizo mucho daño al poder del Imperio Bizantino, a la Iglesia Ortodoxa y a la vivencia de los cristianos de Oriente, fue organizado por el Papado de Roma y llegó al punto máximo en la Cuarta Cruzada en el año 1251. Todo mundo sabe, es cuestión de mirar un mapa. Están saliendo de Venecia barcos y ¡boom! Se saltan a la capital, en donde hoy en día sería alrededor de lo que hoy en día sería Serbia, a la ciudad de Zara, con Z, así como la ropa de moda Zara. Invaden Zara, matan, roban, ¿no? Y unos cuantos se llevan botín. Y después de eso siguen, caminan y llegan a Constantinopla. Piden refugio en Constantinopla. Se quedan 3 meses en Constantinopla, comen, duermen y todo para ir a Tierra Santa y esperando que llegue la Semana Santa ortodoxa, en ese entonces también católica romana, no teníamos división del calendario, entran en Viernes Santo y en Viernes Santo destruyen la capital de Constantinopla y matan a 300,000 personas. Esto es una cosa que el Papa Juan Pablo II pidió perdón y que la Iglesia Occidental también reconoce, ¿no? Pero no podemos olvidarnos de que ya pasó, ya se acabó. No, no, eso causó el debilitamiento del cristianismo en Oriente. Y aunque después fueron y siguieron las cruzadas y se conquistó Tierra Santa y lograron para el bienestar de Occidente que Tierra Santa vuelva a las manos cristianas, sin embargo el daño que se hizo a Constantinopla fue radical y vino Mehmed II y terminó de entrar a Constantinopla y la acabó, la volvió polvo en el año 1400, no recuerdo la fecha exacta, pero todo esto está en la historia. Yo por eso vuelvo a repetir, es fundamental ir a la historia, nada más. No se les pide que peleen ni que digan esto es verdad, no es verdad. Esto está hoy en día en el Internet, no es una cosa, es nueva para muchas personas que no conocen, pero es bueno que se sepa. ¿Cuáles son los votos que debe asumir un monje? Pregunta Miguel Ángel. Bueno, mira, la palabra voto es justamente un compromiso, un dar a Dios un compromiso para siempre. Y los votos son iguales en Oriente que en Occidente, lo que se llaman consejos evangélicos. Son 3: pobreza, castidad y obediencia. Son iguales, con la diferencia que en la Iglesia Ortodoxa los monjes toman los votos, pero para ser sacerdote no se necesita. Es decir, puede una persona sin hacer votos de pobreza, castidad y obediencia ser sacerdote. Por eso es que se admite un hombre casado con su mujer y con sus hijos que pueda, evidentemente, ser parte de la iglesia. Pero ¿cómo? Si tienen que hacer los votos. A ver, un momento. Los votos son para llevar una vida de perfección en el servicio a Jesucristo, en el monaquismo. Aquellos que son sacerdotes, llamémoslo así, de parroquia, sacerdotes comunes, tienen a su mujer y a sus hijos. Si hace voto de pobreza, ¿cómo alimenta a los hijos? Sacándoles a los fieles. No. Segundo, el voto de castidad, ¿qué le dice a la mujer? Chao, mijita, te quiero mucho, pero de lejos. No, pues en la iglesia no está prohibido que tengan una relación santa y bendecida por Dios. Están casados y duermen juntitos. Y evidentemente se aman, se quieren y entonces tiene a su mujer con la cual mantiene una vida de relaciones normales. Obediencia sí. El único que queda de los votos, obedecer al obispo
para representar al obispo y trabajar. Por eso los sacerdotes casados no pueden ser guías espirituales, no pueden ser padres espirituales, no pueden tener grandes funciones, sino trabajan para alimentar y mantener a los fieles en el mundo, y de hecho la mayoría tienen profesiones civiles, y eso no los hace menos, pero no pueden encargarse de otras cosas que, gracias al celibato, gracias a la pobreza y gracias a la obediencia, los monjes sí debemos ejercer, aunque nos cueste muchas lágrimas. Nives dice, quindi una sola ortodossa non è detto che vive chiusa in clausura, ma può stare in altri posti secondo doni che ha. Me perdonan, voy a responder in italiano. La Chiesa ortodossa, quello che ho spiegato, no? Esiste diversi posti per servire. Allora, tutto dipende dal padre spirituale per diventare monaco o monaca, secondo quale regola e quale sistema dipende di quello. Dipende dal monastero, dipende dal sistema, dipende dalla regione. Allora, la più parte dei monaci e monache ortodossi in America Latina e in paesi come Italia, Francia e Spagna non possono vivere una vita di chiusura completa, no. Allora devono uscire, devono fare alcune, per alcune ragioni particolari, con permesso speciali dal vescovo oppure dal padre spirituale, devono veramente stare e restare in monastero, a volte a causa di sua maniera di essere, perché il suo carattere forse non è proprio per andare fuori, eccetera. Allora, tutto quello non è una regola rigida, sempre può mutare, sempre può essere diverse. Le suore non si possono sposare con un uomo? No, sono consacrate, uguali che i monaci, no? Solo i sacerdoti ortodossi, i monaci no. Attento, non sbagliare in questo. Una cosa è essere monaco, un'altra cosa è essere prete. Sono due vocazioni che a volte sono assieme e altre volte sono diverse. ¿Capito? Entonces estoy explicando porque me dice que si las monjas pueden casarse. No, las monjas son monjas, igual que las monjas en la Iglesia Católica Romana. Son consagradas, sirven a Dios, igual que nosotros monjes somos consagrados, servimos a Dios. No podemos casarnos o no podemos después decir, ah, ya me aburrí, ahora me caso. No. Quien es casado, en cambio, se queda casado también, a menos que se muera su mujer, que sus hijos sean grandes y que él desee y que por vocación también entre al monasterio. ¿Sí? Dice Ronald David Mero, ¿qué pasa si yo me convierto a la ortodoxia y mi pareja sigue siendo católica romana? Desastre. ¿Cómo sería mi forma de participar de la ortodoxia desde acá de vivo? Bueno, vamos por partes, se está ya haciendo. Bien, lo primero es que lo lógico es casarse o estar con una persona que también piense igual, que también crea igual. Lo peor en la vida, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo, ¿no? Supongamos que un muchacho tiene aspiraciones a ser astronauta, que puede ser, ¿por qué no? Y la chica, la esposa, no le gusta eso, y no le gusta para nada. Siempre van a estar problemados. O poner otro ejemplo, yo que sé, el uno le gusta la acción política o ser de Harley Davidson, salir en moto, y la mujer no. De hecho, muchas veces pasa que en el matrimonio el marido se va al fútbol y con sus amigotes y ella se queda en la casa. Y cuando le toca a ella irse al mercado, él no le acompaña. Esas pequeñas cosas van dividiendo, van causando daño. Peor la religión. Por eso en el tema de la religión es muy importante que, de ser posible, obviamente si ya las situaciones se diesen que la persona opta por la iglesia ortodoxa y el esposo o la mujer no,
hay que intentar convertirles, es decir, que caminen de la misma forma, no por imponer, sino porque es lo mejor, es lo que causa mayor armonía en la vida matrimonial. ¿Cómo sería mi forma de participar de la ortodoxia desde acá? Primero esto, conocerse, luego intentar abrir una misión ahí donde estás y evidentemente lograr que otras personas piensen igual y que pueda irse creando una comunidad cristiana ortodoxa a la cual después se le puede nombrar un sacerdote y pueden tener sus propias celebraciones. Una persona normal puede entrar en la vida monástica estando casado y podría usar hábito negro. Bueno, primero, son normales todas las personas que también se hacen monjes, ¿eh? Yo también era normal. Entonces, ¿puede una persona normal entrar en la vida monástica? Claro. Ahora, una persona casada, no. Una persona que está con marido, con hijos, no. A menos que los dos, que ha sucedido excepcionalmente, marido y mujer toman la decisión con hijos grandes de separarse y entrar a monasterio de hombres y monasterio de mujeres. Pueden, sí, pero es bastante raro, pero sí es posible. He visto que hay mujeres con velo corto blanco. Ci sono. Dove hai visto Nives con velo corto bianco? Dipende dalla tradizione, dipende dei monasteri. A volte l'abito muda, ma in generale è nero, sempre nero. La Iglesia Ortodoxa tuvo enemigos de Occidente y de Lejano Oriente, y aún así se mantiene en pie hasta nuestros días. Mi querido Víctor Manuel, porque es la Iglesia verdadera, y por lo tanto se mantiene en pie, y se mantendrá en pie. ¿Qué es lo que dice Jesucristo? Las puertas del infierno no podrán en contra de ella. Así que con comunistas, con socialistas, con todo lo que hizo Stalin. Miren que Stalin, acuérdense, Lenin y Stalin terminó haciendo una matanza de 20 millones de personas en la época comunista. De esos 20 millones de personas, solo 300.000, óigame bien, solo 300.000, que es tremendo el número, eran solo sacerdotes y monjas ortodoxos. Y no logró destruir la iglesia ortodoxa. No pudo. ¿Saben lo que terminó haciendo? Desde Lenin ya lo había planeado y Stalin, que fue seminarista, así que conocía la iglesia. ¿Qué es lo que hicieron? Infiltrarse. Se metieron dentro de la iglesia haciéndose pasar por sacerdotes y por obispos. Y por eso la iglesia rusa hasta hoy tiene ciertos remanentes izquierdosos. Vladica, en estos días le escribiré por interno, tengo muchas preguntas. Muy bien. José Antonio, gracias Javier por esa respuesta, gracias. Tenemos que hablar en persona, ¿eh? Gracias, tipo aiutanti. Ok, sì, hay personas, esistono alcune che veramente portano un velo bianco soltanto per aiutare un po', ma la sua vita è già una vita di servizio. Bueno, les agradezco a todos, nos hemos retrasado un poquito respondiendo preguntas. Espero haber dado un poquito más de luz sobre este tema, sobre el tema del esquema, microesquema, megaloesquema, y que hayan conocido un poco más. Que Dios Todopoderoso les bendiga a todos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos, siglos. Amén.